Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Andrés y voy a estar acompañándolos a lo largo de este cuatrimestre en el seminario de trabajo final. La idea de este video es realizar algunas recomendaciones generales de lo que va a ser el seminario de trabajo final y lo que esperamos de el proyecto de tesis o el anteproyecto de tesis, y también un poco del trabajo, de lo que es el trabajo final en sí, para que ustedes se puedan hacer un panorama de lo que esperamos a lo largo del cuatrimestre. Bueno, por empezar, empecemos por el trabajo final. Primero lo que tenemos que decir es que no es el trabajo de sus vidas. Es cierto que es un trabajo que implica un esfuerzo y una calidad mayor que lo que estuvieron elaborando en los trabajos de las materias, y que simbólicamente es muy importante porque a partir de este trabajo ustedes van a obtener el grado, el título de licenciados y licenciadas en ciencias políticas después de presentarlo, pero no deja de ser un trabajo académico más que debería llevarles un tiempo razonable de elaboración, que va de 6 meses a un año. Es decir, que tiene que ser un trabajo que ustedes puedan realizar en ese periodo, que sea factible de realizar en ese periodo. Este trabajo, el trabajo final, no se va a juzgar por la extensión. De hecho, es un trabajo relativamente corto. La extensión sugerida va entre 7.000 y 12.000 palabras. Para que se hagan una idea, estos son 25 o 30 páginas aproximadamente. En el trabajo final no se les pide una contribución original al conocimiento, es decir, no se les pide que amplíen el conocimiento disponible sobre un tema. Tampoco se les pide ni se les recomienda que hagan una investigación propia, es decir, que ustedes deberían trabajar con bibliografía y con fuentes de datos secundarias que ya fueron producidas por otros. Y brevemente lo que se espera del trabajo final de la carrera es que usen creativamente la bibliografía que ya vieron a lo largo de la carrera para analizar con solvencia uno de los temas que más le interesaron en este recorrido, que es la carrera de ciencia política. El preproyecto que vamos a elaborar en este seminario es justamente el primer paso para avanzar hacia el trabajo final. La idea es que en este seminario ustedes elaboren una idea clara del trabajo final, que tengan un plan de cómo llevarlo a cabo y que inmediatamente después comiencen a trabajar con sus tutores, que les va a designar la coordinación de la carrera. Básicamente, la idea es que el anteproyecto, que es el producto que vamos a elaborar en conjunto en el seminario, tiene que reunir 3 características. Primero, tiene que ser factible, es decir, tiene que abordar algunos de los temas que vieron en la carrera y que sea propio de un politólogo. Esto es, tienen que apuntar a seleccionar temas propios de la disciplina que ven en las materias troncales de la carrera y que justamente lo hayan visto a lo largo de la carrera, para que ustedes puedan tener a alguien que los acompañe y bibliografía para llevarlo a cabo. Tiene que ser un trabajo viable, es decir, que pueda ser posible de realizar en el marco de un trabajo final. Esto se refiere tanto a la temática como al grado de innovación, a que exista bibliografía sobre el tema y que no sea demasiado ambicioso en sus pretensiones teóricas, digamos, que no traten de eh, revolucionar un campo de estudio, sino que justamente lo analicen con solvencia, que es lo que decía hace un rato. Y tal vez el punto más relevante es que sea un tema que esté claramente delimitado. Ningún proyecto, ningún trabajo académico aborda un tema en toda su extensión y en toda su profundidad. Por eso es importante que tengan muy claro qué están analizando, qué es parte del trabajo final y qué otros aspectos son muy interesantes, pero quedarán para otra instancia, digamos, otros aspectos que están relacionados con el tema, pero que no son parte del trabajo final, por tanto no lo van a abordar en detalle. Reconocer cuál es el centro, el core de su proyecto es muy importante, y es justamente a lo que nos referimos cuando decimos que sea un proyecto claramente delimitado, es decir, que sea factible, que sea viable de realizar y que esté claramente delimitado. Eso es básicamente lo que esperamos de el preproyecto o el anteproyecto de trabajo final, que es lo que vamos a ir elaborando acá. Hacer un preproyecto implica tener claro cuál es el tema, que es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? El anteproyecto implica tener claro cuál es el tema, en qué discusión teórica se inserta ese tema, con quién se discute, qué aporta
lo que están diciendo a la discusión, es decir, cómo está respondiendo, cómo se está relacionando o interactuando con lo que ya se dijo antes. Tienen que tener claro cuál sería el objetivo del trabajo final, qué bibliografía y qué datos existen, y qué metodologías se han utilizado, qué conclusiones se ha llegado, digamos, para poder justamente analizar con solvencia el tema que les interesa. Cada uno de estos pasos que les comenté, tener claro cuál es el tema, en qué discusión se inserta, con quién se discute, qué aporta la literatura, cuál sería el objetivo del trabajo, qué bibliografía y datos existen y qué metodología se va a usar. Cada uno de estos aspectos los vamos a ir haciendo en distintas actividades a lo largo del trabajo final, del seminario de trabajo final. Cada una de estas actividades son quincenales, es decir, que cada 15 días, cada 2 semanas, vamos a ir entregando una de las actividades que contribuyen a responder estas preguntas. ¿Cómo vamos a funcionar? En las fechas señaladas en el cronograma que ustedes tienen en el campus, se habilitará una actividad en el aula con recomendaciones generales para su realización. En cada actividad tendrán que diseñar partes de una investigación y concretamente realizaremos 5 actividades. La primera es elegir y justificar un tema viable de estudio. Esto es, tiene que estar vinculado con los temas y los textos que vieron a lo largo de las materias, a lo largo de la carrera en las materias principales, y tienen que cuidar el enfoque que sea estrictamente politológico, porque ustedes van a ser politólogos a partir de este trabajo final. Igualmente vamos a ir hablando cada uno de sus temas y de las ideas que a ustedes se le ocurran. La segunda actividad consiste en revisar la literatura, esto es, una vez que tenemos claro qué nos interesa analizar, lo primero que tenemos que hacer es saber qué se dijo sobre eso. Entonces, tienen que buscar bibliografía a partir de la carrera, idealmente o mayoritariamente. Y esa bibliografía tiene que ser específica, ya aprovecho para decírselo, ya que en estas 2 semanas también ya vamos a estar discutiendo sobre bibliografía. Tiene que ser bibliografía específica. Es decir, si ustedes quieren analizar el sistema de partidos en Argentina, la bibliografía que ustedes seleccionan tienen que hablar del sistema de partidos en Argentina o del sistema de partidos en general, o de Argentina en parte, o de Argentina también. No pueden hablar de Hobbes, porque Hobbes nunca usó la expresión sistema de partidos, ¿no? A eso me refiero con que sea específica. Si bien ustedes podrían citar a Hobbes por alguna razón, no es el centro de la discusión que ustedes van a dar. Por tanto, su bibliografía tiene que hablar de el tema o de los casos que ustedes están analizando, especialmente sobre el tema que ustedes están analizando y con el concepto que ustedes lo están analizando. Si hablan de poder legislativo, no estaría bien usar a Torres sobre los huérfanos de la política de partido, porque Torres no habla del poder legislativo centralmente, habla colateralmente sobre eso. Esa es la actividad de revisar la literatura, ¿no? Le dije elegir un tema, revisar la literatura. Tercera actividad es proponer objetivos de investigación. Después de revisar la literatura, vamos a proponer objetivos de investigación, que es básicamente delimitar qué es lo que van a ver en el proyecto y qué va a quedar afuera de ese proyecto. Después de proponer objetivos de investigación, lo que van a hacer es desarrollar una estrategia metodológica, esto es proponer una hipótesis más bien descriptiva, ya vamos a ir viendo, conceptualizar los términos o los conceptos que están utilizando, identificar qué datos son necesarios para responder a la pregunta de investigación que se hacen, cuáles son los autores que trabajaron esos temas, de dónde van a sacar los datos, porque no van a hacer investigación propia, y eso sería la estrategia metodológica. Y finalmente vamos a integrar las actividades en un documento final que le vamos a llamar anteproyecto de trabajo final, y va a ser el producto final de esta materia, ¿no? Entonces le dije, vamos a hacer 5 actividades, que son elegir y justificar un tema viable, revisar la literatura, proponer objetivos de investigación, desarrollar una estrategia metodológica e integrar las actividades en el anteproyecto. Les comento ahora sobre la modalidad de trabajo. Bueno, antes de ir a la modalidad de trabajo, quiero ser claro sobre un punto. Cada una de estas actividades tiene distintas funciones, digamos, distintos objetivos lógicos. Elegir un tema, bueno, implica seleccionar algo, digamos, implica decir voy a estudiar esto y aquello no, ¿no? Por lo menos en términos generales. Revisar la literatura, cuando ustedes hagan la revisión de literatura, ahí se tienen que concentrar
en saber qué dice la literatura y cuestionar lo que no dice, señalar lo que falta por decir, o señalar las contradicciones de eso. ¿Sí? Ahí no importa tanto su opinión, o sea, no importa su opinión del problema. Usted lo que tiene que hacer en su objetivo es decir, la literatura dice esto, esto y aquello, no dice esto, hacer una evaluación de lo que no dice, por tanto este trabajo podría contribuir en este sentido, aportando esto que no se dijo o aportando más evidencia sobre dos hipótesis contradictorias en la literatura. Si alguna parte de la literatura dice la causa de la explosión de los sistemas de partidos es esta, y otros dicen, no, en realidad esa variable independiente no explica la explosión, sino la consolidación. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, voy a tratar de responder a este problema teórico en la literatura. Pero ahí el objetivo de la actividad es que ustedes se concentren en analizar la literatura, no en dar su opinión y no en proponer un objetivo. En la siguiente actividad sí van a proponer un objetivo. Ahí lo que ustedes van a decir es, dado que la literatura dijo esto, dado que no se sabe esto, o dado que hay estas contradicciones, mi objetivo va a ser este. Y ahí sí ustedes van a plantear cuál es el objetivo de su proyecto, pero ni siquiera están diciendo cuál es su respuesta a eso, ¿no? Finalmente van a decir cuál es su respuesta en la estrategia de metodología cuando planteen la hipótesis. Es muy importante tener claro qué están haciendo en cada actividad y no mezclar análisis, opinión y objetivos. Separarlo. Justamente la idea de tener un proyecto viable implica eso, tener claro cada una de las partes de ese proyecto. Modalidad de trabajo, les decía. Una vez que ustedes entreguen la actividad, yo les voy a hacer comentarios. Cada actividad tiene un formato de presentación. La primera actividad, o sea, la segunda actividad, la actividad de seleccionar el tema, me refiero, es una actividad que tiene que ser en formato audiovisual, es decir, nos vamos a encontrar por Google Meet o ustedes lo van a subir a YouTube como prefieran, pero va a ser una actividad audiovisual, pero el resto de las actividades yo les pido que lo presenten en Google Doc para que yo les pueda hacer comentario en ese documento y ustedes retrabajen ese documento. Una vez que ustedes entren en la actividad, les decía entonces, yo les voy a hacer comentarios para que ustedes lo retrabajen en la última actividad, que es la entrega del preproyecto. ¿Sí? Ustedes van a entregar, o sea, yo les voy a dar recomendaciones para realizar esa actividad, ustedes van a realizar la actividad, yo les voy a hacer comentarios, y esos comentarios van a quedar pendientes de resolución para la entrega final, que es el preproyecto. Además de hacerle comentarios, yo les voy a marcar como un semáforo de qué tan bien, o qué tan avanzado, mejor dicho, porque no hay bien ni mal, sino qué tan avanzado están en la resolución de esa consigna. Y ese semáforo, como yo le llamé recién, va a tener 3 calificaciones, por decirlo así. Una va a ser aprobada, que quiere decir que la actividad reúne los requisitos mínimos de aprobación. Otra va a ser aceptada, que quiere decir que reúne mínimamente las condiciones pedidas, pero que hay algunas cuestiones, sobre todo de desarrollar más algunos puntos que quedan pendientes. Y finalmente va a haber una categoría que se llama en progreso, que implica que van a tener que hacer cambios estructurales, porque, por ejemplo, no es tan coherente con las actividades previas, porque no responden a la mayoría de las consignas, o a la mayoría de los aspectos de esa actividad o algún punto en particular, que implica que ustedes van a tener que hacer una reformulación mayor para la entrega final. Simplemente eso se los marco como para que ustedes tengan una idea de qué tan avanzados van en sus objetivos. Bueno, y una vez que ustedes sigan avanzando en el curso, en la entrega final, avanzarán sobre los comentarios de cada una de las actividades y harán una entrega final que será el preproyecto. Para aprobar el preproyecto, tienen que tener todas las actividades que van a ser cada una de las secciones del preproyecto, por lo menos en amarillo, esto es, aceptadas, no en progreso. Igualmente en esa instancia yo también voy a hacer una evaluación más integral de la coherencia que tenga el proyecto y se espera que ustedes también avancen todo lo que puedan en mejorar la coherencia del proyecto en sí. Bueno, después comentarle cuáles son las expectativas del trabajo final, del seminario.
quiero hacerle algunas recomendaciones generales sobre el funcionamiento del seminario. Esto que parece fácil o corto, que es desarrollar una idea clara, viable y delimitada de trabajo final, en realidad es un montón. O sea, es un montón porque ustedes, más allá de que no vayan a tener que leer bibliografía específica sobre metodología, que se espera que recuerden lo que aprendieron en los cursos de metodología de los estudios políticos y metodología de la investigación social, más allá de que no tengamos que leer cosas metodológicas en específico, más allá de las recomendaciones que yo les voy a hacer, ustedes van a tener que reflexionar, elegir un tema, por ejemplo, que es una decisión, construir argumentos, buscar material que los ayude, leer, y todo eso lleva tiempo, y lleva tiempo para pensar. O sea, ustedes se tienen que apropiar de ese trabajo y tienen que hacer un proceso interno de apropiación de ese trabajo y de elaboración de un montón de aspectos a la vez. Entonces, en función de eso, les quiero hacer algunas recomendaciones generales. La primera es justamente esta que les estoy diciendo. Este curso no se trata tanto de leer, como les pongo en el programa, sino de pensar. Y cuando digo pensar, me refiero a pensar, googlear, escribir, porque escribir es una forma más organizada también de pensar. Y aparte tiene la ventaja de que uno a veces piensa que tiene la idea clarísima, y después cuando la lee escrita, la verdad que no la tiene tan claro, se da cuenta de un montón de aspectos que le faltaba, de cosas que le está suponiendo pero no está comunicando, etc. Si no lo tienen claro ustedes, imagínense lo demás, no lo van a tener claro. Así que bueno, se trata sobre todo de un ejercicio de pensar. Una vez que dijimos pensar, también decimos que tienen que pensar ordenadamente. Esto que les decía antes. Cuando elaboren cada una de las actividades, piensen bien a qué objetivo están respondiendo. Al objetivo de revisar la literatura, ok, ahí la opinión personal no importa tanto, porque lo que uno tiene que decir es hacer una evaluación o un diagnóstico de qué se dijo. Cuando tienen que proponer un tema, ya no importa qué dice tanto la literatura, importa lo que ustedes van a hacer. Cuando estamos hablando de la hipótesis, importa lo que ustedes respondan al problema de investigación que plantearon. En ese sentido, hablo de pensar ordenadamente, de disciplinar la opinión y de darle coherencia a lo que están haciendo. Para ayudarlos en esto, en que ustedes no pierdan el rumbo sobre cuál es el objetivo de la actividad, porque esto pasa, digamos, uno piensa desordenadamente y después le tiene que dar forma. Para ayudarlos en eso, les decía, al final de cada actividad, yo les hice un checklist de lo que debería tener esa actividad. Por ejemplo, les pongo, ¿estás seguro que planteaste en un primer párrafo el objetivo general? Ese objetivo general está suficientemente desarrollado, hay objetivos específicos, etcétera, ¿no? Para que ustedes, antes de entregar, chequen si todos esos aspectos de lo que se espera de cada una de las actividades están cumplidos o no. Además de pensar ordenadamente, yo lo que les sugiero es que busquen ser claros y traten de pensar simple. No traten de parecer complejos o sofisticados, porque eso no es un valor. Todo lo contrario. Ser claro y directo, cuando uno tiene un argumento, sí es un valor. Antes de entregar, escriban y lean a ver si se entiende, o se lo pueden dar a otra persona que tengan cerca para ver si lo entiende. Como regla general, si no pueden explicar en 2 minutos la idea que quieren comunicar, es que no se entiende, digamos, y si una persona que no estudió lo mismo que ustedes no lo entiende, es que no se entiende, digamos. O sea, no hay un grado de complejidad tan alto que nadie pueda entender. Otra sugerencia es que no tengan miedo de descartar, como esto de que uno piensa naturalmente, desordenadamente, después le tiene que dar forma. No tengan miedo de dejar ir ideas que en algún momento avanzaron, pero que ahora se están convirtiendo en un problema porque no terminaron de madurar o porque fueron por otro lado. Traten de reconocer rápido qué es lo que no funciona y descarten. No importa si tienen 4 hojas escritas y ya no sirven, se dejan para otra cosa, pero si ustedes lo incorporan a fuerza, va a generar más problemas que lo que los va a ayudar. Así que si ya no va, es mejor soltar porque van a avanzar más rápido. Tampoco desechen todo, hagan una evaluación juiciosa de si sirve o no sirve, pero si es necesario soltar o dejar ir algo, hay que hacerlo.
estén preparados para un camino que no es lineal. A veces les va a parecer que vamos muy rápido, otras veces que vamos muy lento, que nos empantanamos, que retrocedemos. Eso es lo normal. Si ustedes hablan con algunos compañeros que cursaron previamente el seminario, les van a contar justamente eso. Pero mi consejo es que no se enfoquen en el evento, sino en la tendencia de si van o no mejorando en una línea. Siempre la salida es para adelante acá. O sea, si hay un problema, se evalúa y después se sigue, digamos. El camino no va a ser lineal, no es que la primera actividad les va a venir de 10, la segunda de 10, la tercera de 10, todo de 10, digamos. Eso no, ha pasado, pero no suele ser lo común. Lo común es que uno empiece con una idea, después esté bien elaborada, pero no le guste y vaya por otro lado, después le falten cosas, después se frustre, después se emocione de vuelta, después necesite tomarse un tiempo. Así que prepárese para un camino que no es lineal. Y dejé para el final la parte más antipática que tiene que ver con el formato de citas y plagios. Yo sé que muchas veces los docentes de la carrera no somos lo suficientemente enfáticos en que es importante citar adecuadamente la bibliografía que ustedes usan. Esto también es parte de pensar ordenadamente. Una cosa es saber qué es o sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando uno escribe tiene que quedar muy claro en su escrito qué es lo propio y qué es lo de otro, ¿no? No solamente con citas textuales, sino también como con parafraseo, que es la forma natural en la que se citan los lenguajes académicos. No es lo mismo decir, Hobbes pensaba que directamente decir lo que decía Hobbes sin citarlo, ¿no? Bueno, es importante que a medida que ustedes vayan escribiendo, se acostumbren a usar citas indirectas, pero a citarlas correctamente. Citas indirectas es cuando no usamos citas textuales, sino parafraseo, y la forma más estándar de citar, bueno, la mejor forma es citas indirectas. La forma de escritura académica es citas indirectas, y para citar esas citas indirectas tienen que usar las normas APA, que, que pueden buscar en Google cómo se usan, en YouTube. En la biblioteca hay una plantilla de trabajo final donde vamos a entregar el trabajo final, donde hay un link de YouTube donde hablamos de las normas APA. Pero bueno, el estándar es aprender a citar a medida que uno vaya escribiendo, porque si no después volver sobre cada uno de los escritos y citar de vuelta implica un trabajo enorme que no está bueno que pierdan el tiempo, digamos. Si ya lo pueden incorporar a medida que vayan escribiendo, mucho mejor. Yo especialmente, además de las normas APA, les recomiendo que aprendan a usar el gestor bibliográfico de Word, eh, porque eso ya les va a permitir generar automáticamente la lista de bibliografía de lo que ya citaron, pero bueno, lo hablamos especialmente. Yo sé que esto a veces no es, o sea, la mayoría de las veces que uno comete errores en la forma de citado o comete plagio directamente, no lo hace por deshonestidad intelectual, sino que es una mala práctica común porque es la forma más rápida de hacerlo, etcétera. Pero la verdad es que no se pueden recibir sin aprender a citar correctamente. Esta es la instancia definitiva, si en las materias a veces se dejó pasar, en esta instancia no solo yo, sino la coordinación de carrera cuando ustedes le envíen el proyecto y el tribunal de tesis cuando tengan que defender la tesis no lo vamos a dejar pasar porque directamente, digamos, podría haber un problema, incluso legal, después para la universidad y para cada uno de ustedes. Entonces, la recomendación es que aprendan a citar a medida que vayan escribiendo el proyecto, así se ahorran tiempo y bueno, y todo funciona mejor. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que le quería comentar. Le quería comentar más algunas cosas del preproyecto, de lo que esperamos de esto, de cómo van a ser las actividades, cómo va a ser la modalidad de trabajo, qué es lo que se espera para el trabajo final. Y seguimos hablando en el foro en cada una de las instancias y seguramente nos vamos a ver por Google Meet más de una vez. Eh, Cualquier comentario, duda, cosa que no haya quedado claro, lo pueden escribir en el foro. También eso es importante, todas las consultas o dudas que puedan ser comunes, preferentemente háganlo en el foro porque así todos se pueden enterar y no por privado. El correo usémoslo solamente para comunicaciones personales, para alguna cuestión muy puntual de cada uno, pero todo lo que tenga que ver con la discusión del curso, hagámoslo en el foro, así todos pueden beneficiarse de eso.
Entonces, simplemente era comentarle estas cosas generales, comentarle la modalidad de trabajo, objetivos, expectativas y algunas recomendaciones más actitudinales. Seguimos, recién empezamos, así que seguimos en comunicación en el foro y bueno, espero que sea una buena experiencia para todos. Saludos.